Bienvenidos. Hoy en el Café y Biblia quiero hablarte de los evangelios. La palabra evangelios viene del griego evangelion y significaba la recompensa por las buenas nuevas. Con el tiempo, la palabra recompensa se perdió y quedó como buenas nuevas. Por eso para nosotros en el siglo XXI, evangelio significa buenas nuevas. 4 evangelios, 4 personas, 4 evangelistas. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Y por qué se le llaman sinópticos? Porque se parecen uno del otro. El evangelio de Juan es distinto. Hay elementos, hay historias en el evangelio de Juan que no están en los otros evangelios. Vamos a explicar brevemente cuáles han sido las razones. El primer evangelio es Mateo. Mateo fue discípulo de Jesús. Fue parte de los apóstoles de Jesús. El libro de Mateo nos habla más o menos de todo lo que significó la vida de Jesús. Mateo vivió, conoció a Jesús, sabía las costumbres, pero Mateo escribió su evangelio para la comunidad judía. Recuerden que del relato de todos los 4 evangelios, eso se hizo después que Jesús resucitó y fue ascendido. Más o menos el libro de Mateo se escribió en el año 70 aproximadamente, 60, 70 aproximadamente. Y en ese entonces ya Mateo era un líder de una comunidad judía. Se dice que Mateo escribió a los judíos. Bueno, Mateo era judío precisamente. Y escribió su evangelio para los judíos, porque era líder, una especie de pastor de una comunidad judía. Y lo escribió con ese propósito. Entonces, Mateo escribe su evangelio no pensando en que iba a ser un evangelio, sino escribe la experiencia que él había visto de Jesús desde su perspectiva de judío para judíos. A Mateo también se le llamó Leví. En algunas partes de la Biblia se le conoce como Leví. Y recuerden que Mateo tenía de profesión cobrador de impuestos. Era un publicano. Ahora, para nosotros cobrador de impuestos suena que es una profesión. Contador, administrador, economista. No. En ese entonces las letras, las ciencias no estaban tan adelantadas como hoy. Llevar los tributos públicos demandaba cierta especialización y la profesión de Mateo era precisamente la de un cobrador de impuestos. Se tenía que desarrollar ciertas estrategias, seguir cierta metodología, porque él cobraba al pueblo judío y daba cuentas a Roma. Entonces su profesión era publicano. Debo afirmarles que ser publicano en la sociedad judía era una especie de ser traidor. ¿Por qué? Porque está sirviendo a los intereses del pueblo dominante, que en este caso eran los romanos. Roma dominaba Israel, era una provincia romana. El segundo evangelio es Marcos. De los 4 evangelios, el primer evangelio que se escribió, el primero fue Marcos. Y este Marcos no es otra cosa que el famoso adolescente Juan Marcos. Cuando Jesús vivía y se reunía en el aposento alto, se reunían para orar en algunos lugares y especialmente en algunas casas específicas,
había una creyente llamada, una seguidora de Jesús llamada María, que probablemente sea una de las Marías que estuvo precisamente siguiendo la pasión de Jesús. Esta María tenía un hijo adolescente, se llamaba Juan Marcos. Este Juan Marcos con el tiempo se convirtió en una especie de asistente del apóstol Pedro. Cuando Jesús vivía y cuando Jesús fue ascendido, era un adolescente. Incluso, ¿se acuerdan cuando Pedro fue capturado y después fue liberado? ¿Se acuerdan? Y que Pedro tocaba la puerta de la casa de un lugar de reunión donde estaban orando y salió una joven, otra adolescente llamada Rode, y no le abrió la puerta. Esa casa era de María. Allí vivía Juan Marcos. Y Juan Marcos era un adolescente. Como digo, todo lo que escribe el Evangelio, todo lo que está en el Evangelio de Marcos, él lo escuchó de Pedro. Porque Marcos no estuvo presente con los discípulos, no estuvo en varios lugares. Todo por Pedro. Pedro se lo contaba y Marcos lo escribía. Aproximadamente, Marcos fue escrito más o menos en el año 60. Aproximadamente. Pero es el primer evangelio escrito de los 4. Ahora, en el año 60 después de Cristo. 4 años más tarde, el año 64, todos sabemos que fue el año del martirio de Pedro y de Pablo. Ambos murieron en ese año 64. Y en el año 70, el general Tito Vespasiano destruyó Jerusalén, destruyó también el templo. ¿Por qué? Porque muchos judíos se negaron a pagar los tributos y en represalia los romanos reconquistaron, arrasaron a Israel. Este es el segundo evangelio. Algunos piensan que lo que dice Marcos 14:51, unas horas antes de la captura de Jesús, cuando vienen a detenerlo, hay un muchacho, Marcos 14:51, y ese muchacho también lo apresan. Y en su desesperación, las personas que lo habían tomado, los que iban a apresar a Marcos también, se quedan con la ropa. Y el muchacho huye desnudo. Ese muchacho que huye desnudo y que en Marcos 14:51 no tiene nombre, la tradición afirma que era precisamente Juan Marcos. El tercer evangelio es Lucas. Lucas, de todos los escritores de la Biblia, es el único que no fue judío, fue gentil. Lucas, de origen griego, fue un pagano y que después se convirtió al evangelio, de profesión médico. De los 4 evangelios, también Lucas es el que mejor enfoca el tema, incluyendo desde el punto de la pobreza, de los oprimidos, de las mujeres, de los menesterosos, de los necesitados, de los marginados. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas es uno de los más completos. Y Lucas se lo escribe su Evangelio a un tal Teófilo. Teófilo era un funcionario romano que vivía en Roma. Y ojo, este primer tratado de Lucas se lo escribió a Teófilo. Y después hay un segundo, que es la historia de la iglesia y que nosotros los conocemos como Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas escribió su evangelio de su nombre y también el libro de Hechos, o Actos para algunas traducciones. Lucas se caracterizaba por su trabajo minucioso. Era el periodista de la época. Dice Lucas, después de haber investigado diligentemente, me pareció bien a mí escribírtelas, oh Teófilos.
Entonces, Lucas escribe el Evangelio de su mismo nombre. Mateo, Marcos y Lucas, como dije al principio, son los evangelios sinópticos. Luego viene el último evangelio, Juan. Juan es un evangelio muy especial. ¿Por qué? Porque Juan formaba parte de los discípulos y del entorno muy íntimo de Jesús. ¿Se acuerdan la frase, hijo, he ahí a tu madre, con respecto a María? María, he ahí a tu hijo. Es Juan. Juan, conjuntamente con su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo, eran empresarios emprendedores de la pesca. Y Juan escribe este cuarto evangelio. Y lo escribe como un testigo ocular. Recuerde que su hermano de Juan, Jacobo, uno de los 12 apóstoles, fue el primero en morir. Y cuando Juan escribe es de todo lo que vio, oyó. Por lo tanto, hay asuntos muy interesantes en el Evangelio de Juan que no está en los otros evangelios sinópticos. De manera sucinta te he explicado más o menos un poco la historia de los 4 evangelios y cómo se relacionan. En otro café bíblico tendré el privilegio de enseñarte algo más de cada uno de los evangelios. Dios te bendiga.